Y eso, digamos, contrasta fuertemente con las visiones de otros economistas. Y, y claramente tienen ideas, digamos, por ejemplo, Piketty, que lo único que llevan es a la destrucción de este sistema maravilloso. Por otra parte, una forma alternativa de ver este proceso de crecimiento es la cantidad de tiempo que se demandaba para duplicar el PBI per cápita a lo largo de la historia. Y si ustedes se fijan, en los primeros 18 siglos estamos en cerca de 3.500 años para poder duplicar el PBI per cápita. Si tomamos el siglo, digamos, XIX, estamos en 107, después en la primera parte del siglo XX, 66, después 33, después 23. Es decir, lo que uno está viendo es un proceso de aceleración del crecimiento económico. Entonces, es más, si ustedes tomaran la lista de aquellos países que fueron duplicando el PBI per cápita a lo largo de la historia, se van a encontrar que, por ejemplo, el primer país que lo logró fue Inglaterra. Después lo logró Estados Unidos, y después lo fueron logrando distintos países. El último que lo logró fue China. Y ustedes lo que van viendo es que a lo largo del tiempo, conforme avanzan hacia el presente, la cantidad de años que demandó duplicar el PBI per cápita fue cada vez menor. Es decir, ustedes lo que están es frente a un proceso de aceleración de crecimiento. Entonces, digo, la pregunta es, bueno, digo, ¿qué es lo que hay detrás de este proceso de crecimiento? Y entonces uno lo que encuentra es, digamos que no todas las economías le va bien de la misma manera. Hay algunas que le va mejor y hay otras que le van peor. Y lo que ustedes ven es que aquellas economías que son más libres crecen más que el doble que aquellas que son reprimidas. Y eso, digamos, no es un tema menor. Eso, digamos, bien, mire, les hago un ejemplo que viene al caso para tomar dimensiones del daño que se puede causar con la política. Hay un estudio que revela que aquellos países que tienen tasas de inflación por encima del 20% pierden 1,58 de crecimiento por año. Si uno toma la experiencia de Argentina con el Banco Central y computa ese diferencial de tasa de crecimiento perdido, si no hubiera sido por eso, Argentina hoy tendría un PBI per cápita similar al de Estados Unidos. Y sin embargo, es un país que cada vez está más pobre, o sea, es un país de ingresos medios, camino a convertirse en pobre. Entonces, digo, estas diferencias que parecen pequeñas, puestas en un intervalo de tiempo largo, hacen grandes diferencias. Y eso se puede ver en la filmina que sigue, que tiene que ver con lo que es el PBI per cápita. Y acá, vean que aquellos países que son más libres, ¿sí?, tienen un PBI per cápita casi 8 veces más grande que aquellos que son reprimidos. Es decir, que ya no es solo una cuestión de tasa, sino que puesto en dinámica es un número que verdaderamente hace la diferencia. Y les pido que además retengan el número de los menos libres, que son cerca de $5.500. ¿Por qué? Porque en la filmina que viene, lo que tenemos ahí es el ingreso del decil más bajo de la distribución. Aquellos que están en el decil más bajo de la distribución, en los países libres, son 11 veces más ricos que los que están en el decil más bajo de los países reprimidos. Pero no solo eso, sino que aquellos que viven en los países más libres tienen un ingreso per cápita que es el doble que el que tiene el ciudadano promedio del país reprimido. Y eso no es una cuestión menor, porque si hay algo que está probado empíricamente es que la distribución del ingreso sigue un formato similar a lo que sería una chi cuadrado o una log normal, es decir, distribuciones donde la moda o el modo está por debajo de la media, o decirlo de alguna manera, a la no derecha, ¿no? Entonces, en el fondo lo que me está diciendo esto es que parece que es mejor ser cola de león que cabeza de ratón y que la diferencia es sustancial. Es
Es decir, aún los que están mal, ¿sí?, viven mucho mejor en un país libre que en un país reprimido. ¿Por qué? Porque dada ese formato de la distribución del ingreso, entre el 70 y el 80% de la población tiene un ingreso menor al ingreso medio. Consecuentemente, aún el que está mal en el país libre está muchísimo mejor que la gran mayoría de los habitantes del país reprimido. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser, digamos, que esto no sea atractivo en sí mismo, que esta evidencia empírica no sea suficiente? Es más, si ustedes se fijan, en los países que son libres, tienen 24 veces menos de pobres. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el negocio de no abrazar las ideas de la libertad? Porque digo, la evidencia empírica es demasiado contundente. Digamos, y por eso, digamos, los socialistas rehúsan o rehúyen el debate, digamos, con los números. ¿Por qué? Porque los números son por demás contundentes. Entonces, la pregunta es, ¿y qué es lo que sostiene a este sistema que genera tanta, pero tanta riqueza? Y básicamente las instituciones del capitalismo son 5. Y digamos que son la propiedad privada, los mercados libres, la competencia, la división del trabajo y la cooperación social. Claramente, digamos, si bien cada una de estas tiene entidad por sí mismas, algunas de ellas trabajan de manera conjunta. Por ejemplo, la propiedad privada trabaja con los mercados libres y, por ejemplo, la división de trabajo trabaja con la cooperación social. La propiedad privada tiene que ver con el hecho de que ustedes puedan disponer de los bienes. Es decir, que ustedes puedan arrogarse la propiedad, ser dueño de algo. Y esto, digamos, ¿qué tiene que ver con los mercados libres? Los mercados libres quiere decir que no va a haber intervención, es decir, no hay intervención estatal, no hay acción violenta, coactiva por parte de un órgano rector interfiriendo en las transacciones. Es decir, básicamente lo que el capitalismo trabaja sobre la idea de los intercambios voluntarios. Y acá es donde estas dos instituciones trabajan de la mano. Ustedes tienen, cuando hay una transacción donde los intercambios son libres, aparecen, si ustedes quieren, por un lado los intercambios libres, o sea, intercambios voluntarios, y por otro lado aparece ¿qué? El dinero. Entonces una persona entrega un bien y a cambio recibe dinero. Eso lo que hace es marcar un precio. Es decir, es un registro histórico de una transacción, que es el precio. Y eso se vuelve una señal, y esa señal se transmite al resto del sistema. Y con esa señal, los agentes empiezan a tomar decisiones. Algunos van a decidir vender, otros van a decidir comprar. Y como en ese proceso de descubrimiento seguramente no va a haber plena coincidencia al inicio, ¿qué va a hacer? Se van a empezar a descubrir nuevas oportunidades y se va a dar lugar a ¿qué? A ajustes. Así es como funciona el sistema de mercado. Entonces se hace la transacción, se genera un registro histórico llamado precio, eso transmite información al sistema, los agentes toman esa información, toman decisiones con eso y cuando la oferta y la demanda no coinciden, eso genera ajustes. Así es como funciona. Entonces vean que ahí hay varios elementos sobre los que estas dos instituciones son muy importantes. Porque si ustedes no fueran dueños del bien que están vendiendo, ustedes no lo valoran lo correcto y lo estarían entregando de manera incorrecta. Es decir, seguramente yo estaría dispuesto a vender los zapatos de él a un precio, digamos, mucho más barato que lo que lo haría él. ¿Por qué? Básicamente porque él sabe lo que le costó hacerse esos zapatos. Entonces, digamos, no lo entregaría en un intercambio así porque sí, ¿no? Entonces, sin propiedad, y ahí es donde, digamos, o sea,
se desmorona el socialismo. O sea, si ustedes no son dueños de la cosa, no se pueden generar precios. Al no generarse precios no se puede hacer cálculo económico. Y como ustedes no generaron precios, las señales no fluyen hacia el sistema. Entonces el sistema se descoordina, no puede funcionar, no hay forma de coordinarlo si no es por la violencia. Por eso, digamos, la idea de los mercados libres, es decir, donde las transacciones son voluntarias, es decir, no interviene, digamos, el órgano rector. Porque fíjense esta situación, ¿qué es lo que hace, digamos, el empresario? Que en realidad somos todos empresarios, pero de repente hay alguien que le falta un bien determinado y hay otro que le sobra. El que le sobra no lo valora en lo más mínimo, pero no está conectado con el otro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se crea una posibilidad de negocio y hay alguien que la descubre y sabe que le puede comprar barato al que le sobra el recurso y vendérselo. Una de las cosas que hace el socialismo es bloquear esa información. Al bloquear esa información, no hay forma de crearla, no hay forma de descubrirla, no hay forma de coordinar el sistema. Y es más, no solo está ese problema, sino que además, como ustedes saben que van a ser coaccionados, que van a ser perseguidos, digo, y si es necesario, por el colectivo van a ser asesinados, entonces, digamos, tampoco tienen incentivos a descubrir nada, no sea cosa que descubren algo y terminan muertos. Con lo cual se crea menos información y se descubre muchísima menos información. Toda información que es fundamental para el funcionamiento del sistema económico. La tercera institución es la competencia, pero esto tiene que quedar claro que la institución de la competencia no es lo que estudiamos en los manuales de economía neoclásica, en un manual de microeconomía, o digamos, Hayek decía que era, lo voy a adaptar a mis palabras, o sea, que el modelo de competencia perfecta era estúpido. Porque el modelo de competencia perfecta, había cualquier cosa menos competencia, si eran todos precios aceptantes, era un modelo estúpido. Entonces, y eso, digamos, en Adam Smith está claro, y en los austríacos también está claro, que la idea de la competencia no tiene que ver con una gran cantidad, con agentes atomísticos, como se llamaría en un libro tradicional de microeconomía, sino que tiene que ver más con lo que es la libre entrada y salida, concepto que fue el que levantó William James Baumol para desarrollar la teoría de los mercados disputables. Es decir, que lo que importaba para conseguir el óptimo social era la libre entrada y salida. Ahora, el punto es el siguiente: ¿por qué, digamos, los neoclásicos se aferraron a esa idea? En realidad se aferran a esa idea por una cuestión que tiene que ver con el óptimo de Pareto. Si ustedes, digamos, diseñan un conjunto de producción con rendimientos marginales decrecientes, si ustedes, asociado a ello, se van a encontrar con curvas de costos medios con forma de U. Entonces ustedes podrían mirar cómo sería el costo de una determinada cantidad de plantas. Que eso después es lo que da también lugar al concepto de sudaditividad de costos. ¿Cuántas empresas entran en una industria? Y ustedes se van a dar cuenta que si tienen funciones de costos medios con forma de U, lo que va a determinar si se pasan de una empresa a dos tiene que ver con dónde se cortan las curvas de costos medios de una empresa, de una planta y dos plantas, ¿sí? Entonces el máximo de ineficiencia viene dado justo por ese punto donde coinciden esas dos curvas. Como ese es un número fijo, finito, cuando el número de empresas tiende a n, o cuando n tiende a infinito, ese número se reparte en n, que si tiende a infinito, se hace cero y ustedes llegan a la eficiencia. Es decir, toda la discusión del óptimo de Pareto, en el fondo, tiene todo un problema ligado a una estructura matemática.
Es más, en toda esa discusión, digamos, si yo me pongo en el modelo de Adam Smith, caracterizado por la fábrica de alfileres y de la mano invisible, ¿sí? Básicamente, ¿qué hicieron los neoclásicos? Tiraron por la borda la idea de la fábrica de alfileres, es decir, los rendimientos crecientes, y se quedaron, digamos, con la idea de la mano invisible, pero en la versión Pareto, lo cual es una aberración. Y ya que estoy de paso lo explico. ¿Por qué considero que el óptimo de Pareto es una aberración? Para aquellos que no estén informados, los cuento. O sea, supongamos que ustedes tienen una situación donde la economía está en un determinado punto. Si ustedes pueden hacer una mejora sin perjudicar a alguien, eso se va a llamar una mejora paretiana, es decir, no estaban en el óptimo. Cuando esas posibilidades de mejora se agotan, ustedes están justamente en el óptimo de Pareto, es decir, no pueden mejorar a alguien sin empeorar a otro. Básicamente sería esa la idea. Entonces, veamos por qué esta idea es aberrante. Les hago una pregunta. ¿Ustedes qué creen que pasó con los fabricantes de velas el día que Edison inventó la lamparita? Si hubieran podido, le llenaban el traste de patadas de patadas. O sea, digamos, se hubiera estado 50 años por lo menos sin poder sentarse. Sin embargo, digamos, todos usamos la luz eléctrica. ¿Sí? Pero ahora voy a poner un ejemplo todavía un poquitito más violento. Así, digamos, nos vamos entrando en calor. Ajá, tienen ganas. Supongamos lo siguiente. Aparece alguien, ¿sí?, que crea la pastilla que cura todos los males y podemos llegar a ser eternos en el estado que nosotros querramos. Qué feo decir estado, pero digamos... Podemos elegir en qué edad vivir y eternamente jóvenes y todo así. No va a faltar el pelotudo que en nombre del óptimo de Pareto va a decir, che, pero los fabricantes de cajones para muertos van a quebrar. Entonces, o sea, es para que lo vean lo violento que puede ser. O sea, ¿qué le van a poner impuesto al que creó esta pastilla? Es decir, van a desincentivar esa actividad. O sea, eso es lo que hace el burócrata. Nos condenan a la muerte. La intervención del Estado condena a la muerte. Es decir, porque son los primeros en decir, no, pero se va a generar... ¿Cuántas veces habrán escuchado? No, porque la tecnología genera desempleo. Lo que se llama la falacia ludita. Esto en un libro de Hazlitt ya los trataba allá a mediados de la década del 50, en un libro que se llama La economía en una lección. Hay un artículo que se llama El odio a la máquina. Ahora, yo les hago una pregunta. Si en el año 1810 vivían 1.000 millones de personas en el planeta Tierra, si la tecnología, que es lo que ha caracterizado el progreso tecnológico los últimos 200 años, generan desempleo y hoy hay 7.250 millones de personas en el planeta Tierra, ¿alguien se puso a pensar que si fuera cierto lo que dicen los luditas, hoy la tasa de desempleo sería 85%? Lo cual nadie lo piensa porque es una pelotudez del tamaño de una casa. Es decir, digo, ni siquiera tienen un orden de magnitudes. O sea, la verdad que el desprecio por los datos es exasperante. Dicen que aquellos que han tenido la posibilidad de conocer a Milton Friedman, dicen que cuando iban los estudiantes de otros países, o sea, dice que los volvía loco con los datos. O sea, decía, ¿usted de dónde es? ¿De tal lugar? Ah, ¿sí? Bueno, entonces dígame cuánto es la inflación en su lugar. Le empezaba a preguntar todo y le decía, ¿de dónde sacó los datos? O sea, el tipo era un fanático con los datos, una obsesión que heredó de su profesor de econometría, Homer Jones. Entonces siempre, primero los datos. O sea, antes de hacer alguna referencia como esa, por favor, digamos, uno tiene que chequear los datos. Pero claro, en el mundo romántico socialista los datos no cuentan. En el de los keynesianos tampoco.